¿El bautismo tiene el poder para salvar a los hombres? El bautismo no tiene ningún poder para salvar a los hombres. El bautismo es un símbolo de la salvación que ya tengo cuando creí en Jesucristo. Una de las protestas de Martín Lutero y de los reformadores hace 500 años atrás fue justamente acerca del rol del bautismo en la vida del cristiano. La Iglesia de Roma enseñaba y sigue enseñando que cuando un niño es bautizado recibe perdón y por tanto salvación. Y cuando ese niño crece y peca en su vida y son pecados mortales, dicen que ese niño perdió el perdón y por consecuencia la salvación. Y que para recuperar el perdón y la salvación, el pecador tendrá que hacer obras para que se le conceda el perdón de pecados. Y ahí vienen las penitencias y otra serie de prescripciones que el sacerdote le dice que debe hacer al pecador. Y todo esto es una herejía. Porque el único que puede salvar es Jesucristo, cuando creemos en Él y nos arrepentimos. La palabra de Dios enseña, y los reformadores lo defendían, que el propósito del bautismo es muy distinto y que para ser bautizado primero tenemos que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y un buen ejemplo de esto es el eunuco de Hechos capítulo 8, donde Felipe el apóstol es traído por el Espíritu Santo para que evangelice a este eunuco que iba en su carreta. Y cuando Felipe se acerca al eunuco, le escucha leer el libro de Isaías y le pregunta si entendía lo que estaba leyendo. Y el eunuco le dijo que no, y que no había nadie quien le explique. Y Felipe sube a la carreta con él, le explica la profecía de Isaías acerca de Jesús. Y cuando termina de explicarle, le pregunta, ¿crees en Jesús? Y el eunuco dice, creo. Y había abundante agua en el lugar donde estaban. Y el eunuco le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe es, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y aquí vemos con claridad cuál sería el único impedimento para que los hombres se bauticen. Y Felipe lo dice, la única cosa que te lo puede impedir es que no creas en Cristo como Señor y Salvador. Pero si crees con todo el corazón, bien puedes. Y este es el único requisito que se nos pide: creer en Jesucristo como Señor y Salvador para poder alcanzar la salvación todos los hombres. La palabra de Dios enseña muy claramente que el bautismo es un símbolo de la salvación que ya ocurrió. Pero aquí surge una pregunta: ¿cuándo ocurrió esa salvación? El día que creímos en Jesucristo. El bautismo no tiene poder para salvar a ningún hombre. Es Jesucristo quien tiene el poder para salvar a los hombres cuando creemos en Él. Y cuando nos bautizamos, nosotros estamos simbolizando con esto que nosotros ya nacimos de nuevo. Y eso ocurrió cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Y cuando subimos de las aguas del bautismo, estamos simbolizando con esto que tenemos vida nueva. Y lo hacemos en obediencia al mandato de Jesús, que los que creemos en Él debemos de bautizarnos. Gracias al Cordero de Dios que fue crucificado para darnos perdón y salvación a los hombres.